Bien, estamos en contacto con el diputado provincial del Partido Socialista, Pablo Pinotti. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos una vez más. Un gusto hablar con vos, Andrés. Un placer, como siempre. Estaba viendo que presentaste un proyecto, lo tengo por acá, para crear un fondo para caminos comunales y municipales. Contanos un poquito, Pablo, de qué se trata esto. Sí, es una iniciativa que verdaderamente la vengo trabajando desde hace tiempo. El contacto fluido que he tenido con los presidentes comunales e intendentes en la gestión del área de municipios y comunas me involucré bastante y una de las problemáticas más latentes, una de las problemáticas que más se habla y que más se dialoga o que preocupa es el tema de los caminos rurales. En particular los presidentes comunales e intendentes y también las organizaciones productivas o los propios productores que tienen dificultades para el traslado, y también la gente que vive en el campo, que va a una escuela rural o que se traslada hacia un eje urbano a hacer las compras y demás. Así que lo que pensamos es estudiar una propuesta que sea viable, que se pueda financiar y que pueda llegar a todos los rincones de la provincia. Por eso planteamos un fondo específico, un fondo que lo calculamos como máximo 4.000 millones de pesos, le dimos un monto total y lo dividimos en tres direcciones, digamos. Un 30% de ese total del fondo es distribuirlo de manera equitativa a todos los municipios y comunas, que si lo calculamos con el ejercicio de este presupuesto, corresponderían casi 3.300.000 pesos por municipio y comuna como piso. Y después le subiríamos el monto en base a la cantidad de habitantes y para ser equitativo con las pequeñas comunidades que tienen pocos habitantes, pero sí tienen muchos kilómetros de caminos rurales, la variable es sumar los kilómetros de caminos rurales comunales. Ujú. Así que, bueno, digo, para poner ejemplos específicos, comunidades pequeñas de 500 habitantes aproximadamente, de aproximadamente 8.000, 10.000 hectáreas eh, que tienen de tamaño, estaríamos pensando en casi 7 millones, 8 millones por año, y en comunidades intermedias, como hablar de la ciudad de Rafaela, que tiene 100.000 habitantes y que tiene un distrito de casi 20.000, estamos hablando de 50.000 millones de pesos. O sea, son montos importantes, donde tienen una finalidad específica y donde le damos una flexibilidad para que el presidente comunal o el intendente pueda presentar un proyecto y no esté solamente sujeto a la mejora y el mantenimiento de caminos comunales rurales, sino también dar la posibilidad de poder comprar maquinaria o también, ¿por qué no?, hacer alguna obra en el eje urbano específica que tenga que ver con la mejora de todo. Digo, hay comunas o municipios que tienen una dificultad en un bacheo, en una obra de una avenida principal, o obras complementarias que mejoran el escurrimiento del agua y la conectividad. Así que bueno, es un proyecto ambicioso, con un plazo que tiene 5 años para que se lleve adelante. Cada ejercicio del presupuesto se va actualizando el monto, y con la posibilidad de que se prorrogue 3 años más, 8 años en total. Le damos plazo porque tiene una especificidad de llevar obras adelante y que después puedan mantenerse o puedan quedar plasmadas en la historia de cada comunidad. Recuerdo haber charlado muchas veces en años pasados con Pablo Segueso, quien era el director de Vialidad Provincial, y varias veces me recalcaba que estaban llevando adelante el plan de obras más importante de los últimos 50 años en la materia, con lo cual la pregunta aquí, Pablo, es, ¿esto vendría a ser una continuación de ese plan? ¿El plan se interrumpió? ¿El plan siguió más allá de la pandemia, digo, y lo lógico? A ver, sí, justamente Pablo Cegueso ha colaborado mucho con el proyecto que presenté, que firmaron varios diputados, entre ellos el diputado Garibay. Es una herramienta complementaria al plan de obras que se encaró en la gestión Lifchitz, donde había una integralidad de obras fundamentales, obras grandes para las ciudades, pero también obras de alto impacto para las comunidades más pequeñas, con los accesos permanentes que se han generado, que fueron muchos los que se hicieron. Por dar un ejemplo, aquí en la comunidad donde yo vivo, que es el departamento de Castellanos, se lograron hacer 8 accesos permanentes para comunidades, para pueblos muy pequeños que no tenían un acceso permanente, porque los días de lluvia no podían transitar, y bueno, eso se ha logrado. Y creo que es una herramienta complementaria pensando ya en todo lo que tenga que ver con la infraestructura comunal. Desde la provincia siempre las obras tienen que ver con lo provincial. Si hay un convenio con vialidad, tiene que ver con una ruta provincial, una calzada natural que es de la provincia. En este caso es complementar con obras que son comunales
y con los presupuestos propios de las comunas no se pueden llevar adelante porque no se llega, porque son montos muy importantes, lo que vale un camión de ripio, lo que vale un kilómetro de ripio, un alteo, un mejorado, un pavimento es muy caro, con recursos propios muy complejo, con aportes del sector privado es complementario y es bienvenido, pero se necesita un aporte fundamental del gobierno provincial y por eso planteamos este fondo. Y de hecho, digo, hoy hay municipios y comunas que cobran una contribución que es un aporte de tasa rural, que muchas veces que ayuda mucho y en otras oportunidades la verdad que cuesta mucho llegar a poder cumplir con la totalidad. Ahora me pongo en la piel de, digamos, Walter Agosto, Pablo, y digo, tenemos complicaciones para pagar salarios. ¿De dónde sacamos el dinero para esto que estás presentando? Bien, yo lo planteo desde el Tesoro Provincial, es un monto pagable, un monto que se puede abordar, son 4.000 millones, no es una locura, y tiene que ver con la mejora para las comunidades del interior y tiene que ver con federalizar los recursos provinciales. Así que no lo veo tan complejo. De hecho, se están hablando de obras y de gran magnitud, y esto estamos hablando de 365 comunidades, municipios y comunas que van a ser beneficiados. Así que un poco pensándolo de esa manera y también replicando que en su momento yo hice un reclamo que tiene que ver con el programa ABRE. El programa ABRE es una ley que la propone el peronismo, el justicialismo, donde se termina siendo ley, se termina aprobando, pero era una propuesta de gestión, un programa de gestión del Frente Progresista, y en el caso de dotar de recursos a ese programa, estamos hablando de 3.300 millones. Digo, quiero comparar un poco que está destinado para 55 localidades de toda la provincia. Así que no vemos que sea una locura, vemos un beneficio, y la verdad que uno ha explorado y ha hablado con muchas autoridades locales, muchos presidentes comunales, que lo ven con buenos ojos, lo ven posible, y además con sectores productivos, que bueno, también es una demanda histórica. Así que bueno, me parece que también lo interesante de la posibilidad es de presentar proyectos. Cada comuna y municipio tiene que presentar un proyecto correspondiente a los recursos que son asignados, y esto es etapabilizado, se hace un anticipo del 60% y después se va aportando en base a la certificación. Así que bueno, es un proyecto de ley que lo vemos con buenos ojos, creo que nos tienen que acompañar el resto de los diputados, verlo en el Senado, también escuchar y abrir los oídos y los ojos si hay otras propuestas, porque a veces hay legisladores que generan otras propuestas y por qué no incorporarlas. La idea es que se apruebe una ley que tenga aportes a los municipios y comunas y no cerrarnos en que se apruebe y que la única verdad, la verdad revelada es la mía o a quienes firmamos el proyecto. Lo que está bueno, Pablo, me parece, por lo que nos contás, es que esto está pensado inclusive de acá a 4, 8 años, digo, como una política pública que va a trascender quizás con seguridad va a trascender distintos gobiernos. Sí, digo, un ejemplo positivo, que fue una iniciativa del Senado y se votó en las dos cámaras y después se implementó, fue el FER, el Fondo de Electrificación Rural, que verdaderamente llevó electricidad a un montón de comunidades que con recursos propios no lo podían hacer y tenían largas distancias y eran montos importantes. Bueno, en este caso se financió con todos los usuarios de la energía eléctrica, quienes pagamos la boleta, pero eso fue una obra a largo plazo, donde hoy se prorrogó un año más, me parece que es, y donde hay departamentos del norte que han accedido a la electricidad por esta cuestión de federalizar el dinero o los recursos provinciales y de pensar un poco en todas las comunidades. Así que creo que el debate se está instalando y lo tenemos que llevar adelante y lo tenemos que discutir. Y tenemos que mejorarlo. Me parece que no podemos quedarnos con esta queja permanente que muchas veces escuchamos desde el interior, donde generamos un montón de recursos desde el punto de vista productivo, generamos trabajo, mano de obra, y no vuelven en recursos, no vuelve de nación a provincia y de provincia a municipio. Creo que la idea es dar herramientas para que se puedan poner en marcha y para que puedan dar soluciones concretas. Te robo un minutito más, Pablo, para charlar un poco también de la coyuntura. Ayer charlaba con Claudio Leoni, titular de FESTRAM. Me decía que 18 municipios y 45 comunas
o pagaron salarios con alguna reducción, o pagaron tarde, o desdoblaron el pago, bueno, complicaciones económicas en el marco de la pandemia. Te pregunto, ¿cómo ves al gobierno provincial en esta coyuntura, en lo que está haciendo en este momento? Y realmente, en cuanto a la situación de los números, una vez más, nos preguntamos si los números son los que nos dicen de un lado, los que nos dicen del otro, el dinero está, no se utiliza, el dinero no está. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bien, estamos viendo una realidad que le ha afectado mucho a los gobiernos locales. Ha caído la actividad económica, viene cayendo la actividad económica previo a la pandemia, y bueno, con la pandemia se ha profundizado, esto ha impactado en los recursos coparticipables, en los recursos que le ingresan a los municipios y comunas que vienen de nación y de provincia. La caída es muy alta, estamos hablando de porcentajes muy altos, o sea, son recursos que no lo tienen y que muchos de ellos pagaban sueldos, muchos de ellos pagaban combustible para que funcione, para prestar servicios. Hoy no lo tienen, es muy difícil que lo puedan sacar de otro lado porque no tienen acceso a ningún financiamiento privado, y además los recursos propios, los que recaudan de la tasa municipal, de la tasa rural, muchos han dejado de pagar por su situación, porque no están trabajando. Así que hay que pensar en una estrategia de un rescate, un salvataje, algún aporte extraordinario para municipios y comunas. Hoy se avanzó bastante en la ley que se votó, que tiene que ver con habilitar para el uso para gastos corrientes del Fondo de Obras Menores. Eso es una herramienta que puede ayudar, que puede colaborar, pero no es la solución de fondo. Así que creo que ahí el gobierno tiene que plantear y ver de qué manera se pueden dar más recursos a los municipios y comunas para que puedan funcionar normalmente y para que no se lleguen a estos conflictos que preocupan mucho y bueno, hay que salir adelante con esta situación. Pablo, te agradecemos por el contacto, como siempre. La seguimos en cualquier momento. Un gusto, Andrés, un gusto hablar con ustedes. Un Chao, chao. saludo.